Vamos a hablar con el señor Roberto Meneses Matías. Ajá. Roberto Meneses Matías es chef y además es dueño de Robertinho Food, que es un lugar, ya lo saben, de cocina brasileña. ¿Qué tal, Roberto? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Buenas tardes. Bien, y con ganas de explorar. Qué bueno. Y de preguntarte, porque la pregunta típica del acercamiento gastronómico de un argentino hacia la comida brasileña es la feijoada. Y me parece que hay como otras variables gastronómicas y hasta que tienen que ver con las regiones del Brasil, que es un país vastísimo, es el más grande de América toda, y además de eso, vos tenés lo que comen en los gaúchos, no es lo mismo de lo que comen los baianos, y menos el carioca, aunque sí hay como una línea que sí podría decir, bueno, todo se enmarca dentro de ciertos rasgos gastronómicos y de utilización de especias y de ciertos platos. ¿Cómo me podés hacer ese mapa de Bahía, el carioca y el gaúcho o el paulista? Mira, yo para decirte así una manera muy específica de contarlo, es que, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, por ejemplo, en Salvador de Bahía, vas a comer una feijoada que es de un color más marrón, tirando a rojo, por ejemplo, porque tiene aceite de dendé, que es un aceite de palmera que vino con los esclavizados de África en el principio de Brasil, en Brasil colonia. Después, si vas a Río de Janeiro, vas a comer una feijoada que tiene porotos negros, también tiene costilla de cerdo, tiene chorizo ahumado y etcétera, pero no tiene el mismo color ni el mismo sabor de la feijoada del nordeste, porque no tiene el aceite de dendé, que es lo que le da mucho sabor también, el aroma, el ingrediente como más importante de la cocina nordestina. Y en el sur también se come feijoada, por supuesto, pero puedes encontrar las dos variedades porque no es un plato tan original del sur de Brasil, porque ahí ya encontramos más platos parecidos a lo que es el de Argentina, porque la gente allá come como platos más de estación de acá. Entonces en Brasil nosotros hacemos, por ejemplo, la fiesta junina, acá en el mercado hicimos en Robertinho Food, y hay un montón de platos que están en todo Brasil, pero ya tienen distintos nombres y distintas preparaciones. Y hasta me pasa que gente me dice, pero vos no haces eso, que es muy específico de la fiesta, y en realidad es específico en una región de Brasil y no en todo Brasil. Y es muy muy copado eso, porque Brasil realmente, como dijiste, es muy vasto y puedes en cada lugar de Brasil encontrar un plato específico, y hasta hay algunas peleas de platos que son originarios de dos lugares distintos de Brasil y tienen recetas distintas. ¿Cómo estás, Es muy lindo eso. Roberto? Andrés te saluda. ¿Qué tal, me sumo a la bien? conversación que tienen con Marcelo porque te quiero preguntar dos cosas. La primera, me pasó que cuando me mudé a Buenos Aires, a la capital, siempre me tocó compartir piso con gente de Brasil, y te quiero preguntar si vos sabés, primero, ¿por qué está tan presente el ajo en la comida brasilera? Digamos, si tiene algún significado, si conocés el por qué está tan presente. No está en todos los platos, ¿no? Por supuesto, pero sé que hay como un gusto particular por ese ingrediente. Mira, es muy buena tu pregunta, porque yo siempre estudio bastante los platos que yo cocino, pero en realidad nunca estudié por qué está tan presente. Ajá. Sí, lo que yo siempre digo, por ejemplo, a veces yo doy clase de cocina y a veces yo hago una entrada, una guarnición, y las dos cosas llevan ajo. Por ejemplo, el arroz de Brasil sí o sí va a tener ajo. Siempre vas a encontrar ajo en el arroz de Brasil. La feijoada que hacemos tiene ajo, hacemos estrogonoff de pollo tiene ajo, hacemos las coxinhas de distintos sabores, la mayoría de ellas lleva ajo. Entonces, yo no sé la explicación, ahora me voy a poner a estudiar ya de una, después te contesto por mensaje privado. Dale. Pero sí tenés razón que el ajo está prácticamente en todas las comidas de Brasil, le da ese sabor, ese aroma muy específico, pero no sabría explicarte por qué lo usamos tanto, pero sí, es uno de los ingredientes que está en la mayoría de los platos que usamos. No, lo segundo, para cerrar, que te quería preguntar, Roberto, es ¿qué sucede con el frito, digamos, en la comida brasilera? ¿Está más presente que otro tipo de cocción? Mira, nosotros tenemos muchos guisos también, aunque Brasil sea un país tropical. Nosotros comemos, por ejemplo, el poroto. Es muy común en Brasil que vos encuentres arroz y feijão, que es arroz con porotos. Por ejemplo, en mi restaurante Robertinho Food nosotros tenemos el arroz y feijão, que puede ser con bife, con pollo, con pescado, y tenemos también una versión vegetariana de portobelos con queso en escamas, que puede ser también vegano si no le ponemos el queso. También tenemos la feijoada, también tenemos el estrogonoff,
que es un plato que lo incorporamos de la cocina rusa y que en Brasil tiene 1 millón de recetas distintas, y son todos platos que en realidad son guisos o platos con muchas salsas. Después sí, las coxinhas, por ejemplo, que tenemos son fritas, usamos mandioca frita, pescado frito y etcétera. Yo creo que quizás es más una cuestión de facilidad que una cuestión de que nosotros tenemos como principal medio de cocción el frito. Porque, por ejemplo, los indígenas en Brasil, cuando llegaron los portugueses, descubrieron el moque, que era el que ellos hacían los pescados bajo un pozo hecho con hojas de palmera, de banana. Entonces ya habían tipos de cocción que no existían en Europa antes que llegaran los europeos a Brasil. Entonces siempre tuvimos una vasta manera de cocinar la comida. La olla de presión es muy común en Brasil, no tanto como acá. Yo, por ejemplo, la primera vez, a los principios que empecé a cocinar, que le pedía recetas a mis tías, les pedí que me mandaran una olla de presión. Y si vos vas a una casa de una persona que cocina mucho en Brasil, seguramente vas a escuchar el ruidito ese muy particular de que está rodando la tapita de la olla de presión para hacer el poroto. Roberto, ustedes están en el mercado de San Nicolás, Avenida Córdoba 1750, local 8. Vamos a pasar a verte 8. en breve por ahí, al local 8 de Avenida Córdoba 1750. Te mando un abrazo, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Les quería hacer un solo comentario más. Decime. De que lo que más me gusta de la gastronomía de mi país es la mezcla de culturas que tenemos, porque nosotros tenemos tanto la cultura europea, que son los portugueses cuando llegaron, después están los indígenas, que ya estaban ahí cuando llegaron los portugueses, claro, y cuando trajeron los africanos de los esclavos África, que trajeron del norte de África, así es. Entonces, nosotros tenemos platos como la feijoada, que comentaste al principio, que tiene la mezcla de esas tres culturas. Entonces, en Brasil encontrás un montón de platos que tienen un montón de mezclas de culturas, y también en mi restaurante, como dijiste, en Córdoba 1750, en el mercado de San Nicolás, vas a poder encontrar todos esos sabores. Así es. Te mando un abrazo, Roberto. Muchas gracias. Bye bye. Quien está hablando con nosotros era Roberto Meneses Matías, el chef y el dueño de Robertinho Food. ¿Tenés ganas de comer comida brasileña? Robertinho Food. Ahí está tu futuro.